Buen día para todos. Mi nombre es Heriberto González Yondapiz. Vengo del resguardo indígena de Potrerito, municipio de La Plata, Huila, pero hago conexidad con mi territorio de origen tierra adentro. Estoy acompañando al programa de salud del CRIC en el componente político organizativo. Y en esos momentos vamos a tratar de ilustrar la ruta de la transición en el avance que tenemos en este 2018. Bueno, en anteriores oportunidades habíamos venido conversando del origen del CISPI, de los componentes. Hoy vamos a tratar de ilustrar el espacio que llevamos como ruta de transición. El CISPI habíamos mencionado, para muchos que piensan que el CISPI es solo indígena, habíamos manifestado que el CISPI es como esta perita. Ese CISPI contiene un componente muy importante de salud, que es el de la salud propia. Entonces, salud propia es el componente más grande, salud propia. Luego tiene un componente que es el de la medicina occidental. La medicina occidental tiene otro componente bastante importante que nosotros lo llamamos como salud occidental. El otro componente del CISPI tiene que ver con la medicina alternativa, las medicinas alternativas. Y hay otro componente para otras medicinas. Esas otras medicinas pueden ser de acuerdo a la diversidad, al pensamiento, a las formas propias de cada pueblo indígena. Entonces colocamos otras medicinas. Entonces esto es el CISPI. Entonces muchos dicen que el CISPI es solamente volver indígena a la salud y que hay muchos riesgos, es lo que manifiesta, pero no. Entonces este CISPI, eso lo traduce así: Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural. Estamos en el año 2018. En este año 2018 hemos hecho un acuerdo con el gobierno en el marco de ¿qué? En el marco de la Minga de Monterilla. Entonces, en Monterilla, del acuerdo 9 del decreto 982, ratificado por el decreto 1811, ese es un decreto bastante importante, se hizo un acuerdo que esa ruta de la transición para el departamento del Cauca. Aquí hay que tener en cuenta que es el departamento del Cauca como un proyecto piloto, aunque el CISPI es para los pueblos indígenas a nivel nacional. Entonces, ¿en qué vamos en este año 2018? Este 2018, en el acuerdo de Monterilla hemos arrancado en línea ascendente. Tenemos que ir creciendo. Vamos a ir creciendo en la ruta de la transición para llegar al territorio indígena. Y aquí tenemos nuestro territorio indígena. Este territorio indígena puede ser X resguardo de los 125 que hay en el departamento del Cauca. Entonces, la meta es llegar al territorio indígena. Entonces, en el acuerdo de Monterilla, el acuerdo está basado en dos partes. Digamos que es aquí dos partes es el acuerdo. Y ese primer acuerdo lleva algo importante. Es que una primera etapa es cómo se les socializa a las autoridades indígenas en los territorios a nivel local, zonal y regional, toda la estrategia, la ilustración, los componentes y el desarrollo del CISPI. Entonces, esta etapa está financiada por el ministerio. Y estos recursos, en un convenio con la organización, con el CRIC, ya se embolsaron. Es un equivalente a unos 500 millones de pesos, más o menos. Y con esto se viene haciendo primero la primera etapa, que es la socialización de la ruta de la transición. ¿Y qué es la ruta? Pues la ruta es el camino que tiene en sus etapas el CISPI para ir llegando a su operatividad. Esta etapa de la socialización ya la hemos pasado satisfactoriamente. Eso consistió en ir a cada territorio indígena en su zona. De las 10 zonas, 9 y 10 zonas del departamento del Cauca, ya se agotó esta exposición. Ya hemos avanzado con satisfacción con las autoridades, con todo el equipo de salud propio y salud occidental también, porque se trata de la interculturalidad. Ahorita estamos trabajando otra etapa que tiene que ver con levantar unos diagnósticos. Estamos en la etapa de
de levantamiento, de levantar diagnóstico. Ese diagnóstico es para ver las fortalezas, las debilidades que hay en el territorio. Y eso tiene que ver también con la parte de la capacidad que hay de las estructuras zonales para asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Entonces, en eso hemos venido avanzando. Ya se está desarrollando esta etapa en las diferentes zonas. Precisamente en esa semana que viene arrancamos para Tierra Adentro y seguiremos para que ese diagnóstico sea lo más real posible. Luego con esto terminaríamos la primera etapa, la etapa número 1 del acuerdo de Monterilla con el Ministerio de Salud, es decir, con el Gobierno Nacional. A partir de julio entraría la etapa número 2. En esta etapa número 2, básicamente, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que se va a trabajar con la formación y la capacitación. Para eso nosotros requerimos que todo el personal que trabaja en salud, los dinamizadores como los llamamos, que dinamizan las acciones propias, las acciones occidentales en otras zonas, en las partes alternativas y otras medicinas, tengan un conocimiento claro y preciso de todo el componente del CISPE y todas sus actividades, porque en ese momentico todo el personal de salud está en el marco de la Ley 100. Entonces es muy difícil que nosotros en la transición del CISPE avancemos con rapidez. ¿Por qué? Porque el personal está acostumbrado, está preparado en su dinámica para atender la salud occidental. Por eso se requiere que en esta etapa, muy importante, la formación y capacitación será a través inicialmente de diplomados. Hacer unos diplomados en el marco del CISPE y después vendrá etapas de formación y capacitación profesional para todos, en el marco de todas las zonas que hacen parte del CRIC. Eso sería terminando el año 2018, es decir, en diciembre. Nosotros en diciembre tenemos que entregar un producto y este producto es de que todas las zonas tengan el conocimiento, tengan la información de la ruta de la transición, se hayan recogido los diagnósticos, aunque diagnósticos hay muchos, nosotros estamos sobrediagnosticados. Entonces, ¿cómo se recupera esa información, esos diagnósticos? Se hace una valoración de la infraestructura que hay en salud a través de las zonas, tanto de la red pública como de la red propia, pero también se mira la capacidad económica, financiera que tienen para ir asumiendo estas responsabilidades. En este asunto hay actores muy importantes. Entre esos actores tenemos el Ministerio de Salud. Este Ministerio de Salud aporta unos recursos que no son muy significativos porque el trabajo es complejo, pero con esos recursos, así no sean los necesarios, pero estamos optimizando para que esos recursos sean muy efectivos. Entonces, el Ministerio de Salud aporta unos recursos. Luego la organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca, como CRIC, a través del programa de salud, tiene una responsabilidad de dar el direccionamiento de esta transición y el acompañamiento. Esa es una de las responsabilidades que hay dentro de la ruta de la transición. Otro actor importante en el camino, en la ruta de la transición, está lo zonal, están los niveles zonales. Y en los niveles zonales están las asociaciones de cabildo, está el cabildo mayor y hay algunos consejos territoriales, porque se está avanzando en el marco del decreto 1953. Entonces los zonales tienen las estructuras propias. Los zonales están a través de los programas zonales. Entonces hay una estructura muy importante que son los programas zonales. Y estos programas zonales tienen unas estructuras que se llaman las IPS indígenas, que son las que tienen la estrellita y son los únicos que son facultados para hacer las acciones de salud. Esas estrellitas son la habilitación que ellos tienen, en la cual pueden garantizarle unos servicios conforme a la normatividad.
Entonces, estas zonas son otro actor importante con los programas de salud. Esos programas de salud ya se tienen que enfocar en cada comunidad en los 5 componentes. Entonces, el programa de salud está a cargo del componente político organizativo. Ese sería su componente más fuerte. Luego las IPS estarían con el componente del cuidado de la salud. Y hay otro componente transversal muy importante, tanto para allá como para acá, que es lo de sabiduría ancestral. Luego tenemos otro componente muy importante por aquí, que sería el de administración y gestión. Y otro componente muy importante también, que es el de formación, el de capacitación, investigación. Aquí están los 5 componentes del CISPI. Entonces, yo recalco en que la transición del CISPI va a ser muy efectiva, va a ser un hecho a través de las zonas, de los programas de salud que van a liderar el político organizativo. Y las IPS indígenas van a enfocarse en el cuidado de la salud porque son las que tienen la estrellita de habilitación. Y habrá un componente muy importante que es el de formación, capacitación e investigación, que eso se tiene que hacer una alianza, llamémoslo así, un acuerdo, y funcionará con educación. Y lo de educación será en manos a través de las líneas del CEIC. Entonces, CISPI no irá solo en salud, CISPI irá enganchado con educación. Luego tenemos administración y gestión, que estaría a cargo de la dirección administrativa. Y como lo dije antes, sabiduría ancestral, que es el eje transversal de todo el componente. ¿Eso qué quiere decir? Que en el CISPI la puerta de entrada a la salud de los pueblos indígenas será por sabiduría ancestral, es la puerta de entrada. Sabiduría ancestral pasaría a medicina occidental. Y de la medicina occidental podría pasar a medicinas alternativas o a otras medicinas. Esa es la figura estratégica del funcionamiento del CISPI. Entonces, ya para finalizar, ¿cuál es la meta final? ¿Cuál es el sueño? El sueño es que en este territorio indígena es donde están los compañeros afiliados, llamémoslo así por ahora, porque después de pronto no se llamarán afiliados en la transición, porque la transición es salirnos de la ley 100 y pasarnos a un sistema de salud propio, porque la ley 100 nos está causando perjuicios, malestar, y está haciendo de que nuestra comunidad, nuestros comuneros tengan desarmonía de salud, porque allí la salud occidental en el marco de la ley 100 va tras del negocio, tras de la monetarización. Creemos que el CISPI va a tratar de trabajar con la gente que está armonizada, que está alentada, para evitar de que se nos enferme. La ley 100 va atrás del negocio, atrás de los enfermos. El CISPI no irá atrás de los enfermos, irá atrás de cuidar, contener, de que los armonizados, los que están alentados, traten de cuidar su vida, su salud, en el marco de una buena nutrición, en el marco de las ritualidades y de mirar qué agua están consumiendo para evitar de que se nos desarmonicen y tengan problemática de salud. Entonces, esos comuneros que están en el territorio indígena, aquí, van a tener la posibilidad de tener unos beneficios individuales como persona, aquí, pero también beneficios familiares, pero también comunitarios. Ese es el fin del sitio. Y aquí en este territorio indígena, aquí hay un gobierno, aquí hay una autoridad que va a ejercer gobierno, y este gobierno va a ser un factor determinante para que el CISPI pueda funcionar en el territorio indígena. Tendrá muchas competencias, tendrá que mirar que la gente tenga su tour, que esté tomando un agua más o menos adecuada, que no tenga problemas de alcoholismo, de drogadicción, que tenga su sitio sagrado, que la gente esté en el censo de la población. Por ahora, mientras estemos en la ley 100, hay que verificar que todos los que están afiliados a la ley 100 tengan su carnecito, su afiliación, para cuando pasen al CISPI no tengamos dificultades,
porque los recursos que llegan ahora es por una UPC de cada uno y los que no tienen UPC pues no tienen recursos. Por ahora en el marco de la ley se nos toca así. La idea es que a partir del 2019 ya entre a desarrollarse las acciones del CISPI si hay un acuerdo con el gobierno. Si llegamos a un acuerdo con el gobierno en esa ruta de la transición, que es como una prueba, y tenemos todos los elementos y organizado muy bien nuestro sistema, podremos avanzar en la transición. Este objeto final de este territorio indígena es buscar un buen vivir. Un buen vivir, ¿para qué? Para todos sus comuneros que hacen parte del censo. Y aquí tendrá que funcionar las unidades de cuidado. Las unidades de cuidado son las que van a garantizar la salud de la comunidad indígena. Entonces las unidades de cuidado están conformadas por personal propio, por personal que maneje medicina occidental también y por personal que maneje otras medicinas. Aquí estará a cargo de los dinamizadores. Aquí van a estar los dinamizadores, que son las personas encargadas de cada comunidad, que serán promotores preparados. Entonces allí habrán dinamizadores, estará el recurso propio en salud, que pueden ser los médicos, parteras, soballeros, pulseros. Aquí estará el dinamizador agroambiental, hay que estar muy pendiente de los TUL. Aquí va a haber una enfermera o enfermero, va a haber un profesional. El médico en esas unidades operativas no va a ser tan necesario tenerlo en cada territorio, el médico estará en otro espacio y aquí habrá un sistema de comunicación para ser resolutivos. ¿Para qué? Para contener de que los desarmoniados, los enfermos no salgan de su territorio y se vayan a las cabeceras municipales a otra parte. Si en esa valoración de todo este equipo de personas se hace necesario remitirlo a este paciente, este desarmonizado saldrá de su territorio, ya a encontrarse con las orientaciones del médico occidental y se irá en la ruta a los otros niveles de atención. Esta unidad de cuidado tiene todas las actividades de la medicina propia. Aquí habrán sitios sagrados, las plantas medicinales, pero también estará la medicina occidental. Factor importante es la parte nutricional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las enfermedades están entrando y entran es por la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso y hay que ser muy vigilantes. Pero esto es un ejercicio que le toca a las autoridades. Papel importante número 1, las autoridades indígenas de cada territorio juegan un papel importante para tratar de ayudar a orientar, a organizar esta casa que se llama territorio indígena para que el CISPI pueda ser efectivo dentro de cada comunidad. Eso sería lo que hemos avanzado hasta ahora. Estamos muy pendientes de tener la próxima mesa de la comisión mixta en mayo, no sé si se va a hacer en Monterilla o se va a hacer en La María, para revisar el acuerdo que hemos celebrado con el gobierno. En los asuntos de salud va avanzando el acuerdo, en los otros componentes del acuerdo es que hay dificultades, no está funcionando muy bien. Pero esto es muy importante, cuando los entes territoriales, las secretarías departamentales de salud logren entender y armonizar una resolución que sacó el Ministerio de Salud, la resolución 011 del 5 de marzo. Esa resolución es muy importante, que ordena que todas las instituciones que tengan que ver con salud se preparen, contribuyan, ayuden y faciliten para que esta ruta de la transición avance sin ninguna dificultad. Esperamos finalmente que el Estado logre entender esto, le ponga la financiación y nosotros seamos responsables en que eso se lleve a cabo. Muchísimas gracias.